soy Blanca Blasco del Departamento de Marketing de Aelis y vamos a comenzar con la formación que hemos organizado para hoy y donde mi compañero Xavi Roy os va a enseñar cómo crear guías de contabilización de asiento de nómina y la pantalla cuadre nómina en Sage 200. Y sin demorarme más, voy a dar paso a mi compañero Xavi. Xavi, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Bueno, pues un placer estar con vosotros hoy y compartir este tema que creo que es bastante interesante porque os puede ayudar a automatizar mucho un proceso que hacemos cada mes, como es el crear el asiento de nómina desde la parte laboral de Sage 200 y que podamos ver cómo se puede traspasar también al apartado de contabilidad incluso también con el traspaso de analítica de costes. Además, esto que os estoy mostrando ahora ha sido pues, un ejemplo que preparé ayer para que veáis la diferencia entre tener una guía de asiento de nómina personalizado, adaptado a vuestro asiento que hacéis a nivel de vuestra empresa, con una serie de casuísticas, filtros, y a comparación con el que os viene por estándar, que es lo que también os he puesto aquí para que veáis esa diferencia, ¿vale? O sea, cuando entráis en Sage 200, tenéis una nómina guía base estándar, que ahora os enseñaré cómo se importaría para que la veáis, y que pues se basa en un asiento muy sencillito. Como veis aquí, pues son los sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la empresa, el pago delegado cuando tenemos una prestación de incapacidad temporal que es a cargo de la empresa o del INS en función de cómo sea, y los anticipos, la seguridad social a cargo de la empresa, la cuota obrera, la retención de IRPF y el líquido a percibir. Y como veis aquí, todos son cuentas genéricas, o sea que no... con esto, la mayoría de empresas pues, se encuentran con la necesidad de tener que adaptar este asiento al que ellos vienen haciendo anteriormente de asiento de nómina y que a lo mejor hasta que conocen este tema pues lo estaban contabilizando directamente de forma manual utilizando el resumen de nómina de Sage, ¿vale? Entonces, con la formación de hoy vamos a intentar que es prácticamente imposible en 45 minutos ver todas las posibilidades que ofrece esta parte del programa, pero sí que hemos intentado hacer un ejemplo que recoja varias cosas que seguro que parece que vais a poder necesitar porque nos lo piden constantemente muchos clientes, ¿vale? Entonces, este sería un ejemplo que os he hecho para que veáis diferentes situaciones en el que hemos hecho este tipo de clasificaciones aquí y hemos dicho, vale, no vamos a tener una cuenta solo 640 de sueldos y salarios en la que se englobe todo, sino que lo que vamos a hacer es que la cuenta 640 se divida en distintas cuentas de gasto. Por ejemplo, la primera, aquí veis que le he puesto 64100 y luego además he querido que me acabe en la terminación que, por ejemplo, sea el código de sección. ¿Para qué? Pues para que luego yo, cuando traspaso a contabilidad, pues puedo identificar que con esta cuenta contable de gasto pertenece a tal sección de la empresa, ¿vale? Entonces, esto es una casuística que, igual que se puede hacer para una sección, pues se podría hacer para un departamento, una delegación, un proyecto, cualquiera de los 5 ejes analíticos que tenéis en Sage 200, ¿vale? Entonces, vamos a ver este tipo de clasificación. Bien, el hecho de diferenciar ya entre, por ejemplo, aquí sueldos y salarios y que vaya el bruto de la nómina y que luego haya otra cuenta de gasto como esta que os he puesto aquí, en la que solamente se incluyan, por ejemplo, las dietas y el kilometraje o los gastos de manutención y de viaje, pues implica que podamos indicarle, además, que vamos a poner un filtro a esta cuenta contable con la que va a ir solamente determinados conceptos salariales, ¿vale? Pues con este ejemplo vais a ver cómo se puede poner que el concepto tal, tal y tal, que son las dietas, kilometraje y manutención, pues vayan solamente a esta cuenta, ¿vale? Y que no se incluyan en la que hemos visto arriba, ¿vale? Porque lógicamente no podemos duplicar conceptos, si no se nos descuadraría el asiento. Luego también vamos a ver que aquí vamos a enviar solamente la parte variable de la nómina, o sea, lo que son incentivos. Pues también vamos a poner un filtro para que esta cuenta tenga
ese concepto, acabado todo en el código de sección. Así vais a ver una serie de casuísticas. Luego, por ejemplo, también podéis necesitar tener una cuenta para solamente las indemnizaciones, ¿vale? Aquí le hemos puesto un filtro con los conceptos 500, que son los que SAGE utiliza para el pago de indemnizaciones. Luego veréis que hemos hecho un ejemplo de un trabajador que lo hemos finiquitado con derecho a indemnización y veréis el ejemplo. Además, hemos pensado que aquí podríamos tener interés en que no acabe en el código de sección, sino que termine en el código del empleado, porque así podremos tener un control de cada cuenta de indemnización a qué código de empleado pertenece. Entonces, de esta manera, poniéndole aquí estas letras, nos va a generar de manera automática una cuenta 641 para cada empleado que tenga un asiento de indemnizaciones, ¿vale? Y luego lo traspasaríamos a contabilidad. Después hemos hecho la estándar de la seguridad social a cargo de la empresa, esto no varía, el pago delegado, y después en anticipos también lo que hemos hecho ha sido hacer que termine con el código del empleado, porque así también podéis llevar un control más exhaustivo de a qué personas le habéis dado un anticipo, ¿vale? La parte de la 476 es estándar. La hacienda pública acreedora también la hemos dejado estándar, pero que aquí también se podría haber hecho una distinción entre la 4751, por ejemplo, y la 4752, y que en la 2 le pusiéramos solamente los conceptos de retención de salarios en especie, por ejemplo, y tener diferenciado las retenciones normales de las de especie, ¿vale? Pues con el mismo sistema que hemos utilizado en la parte de gastos, de dietas y de incentivos, ¿vale? Sería lo mismo. Y por último, también algo que también pedís bastante es que el líquido a percibir acabe en la terminación del código del empleado, porque así también estamos identificando qué empleado ha cobrado ese líquido, ese neto de nómina. Y si además ha habido un embargo, pues que el embargo también aparezca con la cuenta desglosada y que aparezca con el código final del empleado. ¿Vale? O sea que, como veis, fijaros la de cosas que hemos hecho con este ejemplo personalizado, que, como digo, esto es imposible hoy cubrir todas las casuísticas, pero os queremos dar una idea de cómo podéis llegar a personalizar estas cosas con la ayuda siempre recomendable de un consultor especialista, porque aunque ahora veáis cómo lo he hecho yo, pues claro, todo esto pues requiere de bastantes cosas a modificar, ¿vale? Bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Hemos hecho este empleado, el número 8, le hemos calculado la nómina de julio, en la que hemos metido todas estas cantidades para que haya suficiente desglose de importes para que se puedan rellenar todas estas líneas del asiento. Esta vendría siendo la nómina del mes de julio, que vamos a ver en el asiento, y después ya veréis cómo a este mismo trabajador le hemos finiquitado y vamos a ver también cómo puede actuar bien cuando se trate de indemnizaciones, ¿vale? Bien, pasamos ya ahora al programa propiamente. Esta es la empresa que hemos utilizado de pruebas, ¿vale? Este es el trabajador. Entonces, os explico rápidamente cómo he podido crear todo esto y prepararlo para que sepáis desde dónde tenéis que estar accediendo para ir montando algo personalizado para vosotros, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos por un lado dos puntos a consulta, que serían los maestros, ¿vale? Primeramente tendríamos que entrar en maestros. Dentro de maestros tenemos los maestros de contabilidad, ¿vale? Y tenemos aquí los maestros en los que nos están apareciendo las guías, ¿vale? O sea, aquí tenemos los maestros aquí vamos a ver aquí, datos para contabilización, aquí, ¿veis? Datos para contabilizaciones, en las que tenemos, por un lado, definición de cuentas automáticas y, por otro lado, guías de contabilización, ¿vale? Cuando vosotros adquirís el programa SAGE 200, probablemente podría ser que esto os venga vacío, o sea, que no tengáis ninguna guía de contabilización, ¿vale? Y tampoco ninguna definición de cuenta automática. ¿Vale? Esto es lo primero que podríamos crear, ¿vale? Primero, tendríamos que crear una guía de definición de cuentas en la que yo, como veis, pues con la hojita blanca de insertar, pues he creado esta guía de nómina, en la que he puesto aquí unas cuentas genéricas, pero que muchas veces esto, con lo que os voy a enseñar después, no haría ni falta, porque vamos a hacer la definición de cuentas propiamente dentro de la guía, ¿vale? O sea, esto sería
solamente para la guía nómina base estándar, ¿vale? Pero igualmente es necesario tenerla para luego ver, que veáis todo lo que hacemos cuando las personalizamos. O sea que simplemente creamos una definición de guías y que se llame nómina, por ejemplo, ¿vale? En el caso de que lo personalicéis como yo os voy a enseñar, no haría ni falta ponerle aquí las cuentas contables, ¿vale? Vamos a hacer después de esto la importación de las guías estándar de contabilización si no las tuvierais, ¿vale? Si no estuvierais viendo todo esto, como veis aquí estoy accediendo ya a la nómina guía base, ¿vale? O sea, esta sería la estándar, esta es la que os viene por defecto, que es el ejemplo que os he puesto antes, que no es muchas veces suficiente como para poder utilizarlo ya porque tenéis un asiento mucho más complejo o con más detalle de todo tipo de casuísticas, ¿vale? Pues esta es la que vamos a utilizar. ¿Y cómo lo hago si no lo tengo? Pues poder hacer esto es simplemente decirle procesos, importar guías, ¿vale? Y entonces al importar guías, importáis todas las guías estándar y una de ellas va a ser la nómina guía base, ¿vale? Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues guardar esta guía base, porque esta no la debemos modificar, con otro nombre, haciendo esto, procesos, guardar como, ¿vale? Y es lo que yo he hecho en las anteriores que os voy a mostrar ahora, indicándole aquí, pues, nómina guía base y el nombre que queráis darle a vuestra guía. Yo le he puesto webinar, otra le he puesto indemnizaciones, ahora son las que os voy a estar enseñando, cómo las he ido creando. Muy importante, cuando hagáis esto, se está guardando para la empresa activa, ¿vale? O sea que si trabajáis con más de una empresa, esto que estoy haciendo ahora lo tendríamos que hacer en tantas empresas como queráis utilizar esa guía, ¿vale? O sea, la tendríais que ir guardando en más empresas activas que quisierais que se utilizara esa misma estructura de asiento para que pudiera generaros los asientos y luego traspasarlos, ¿vale? Bien, entonces ya estamos con esto claro, que es la parte básica, por dónde empezamos, ¿vale? Ahora, vamos a ir a la parte, como os decía, de explicaros concretamente ya cómo se modifican estas guías personalizadas para que hagan lo que os he mostrado antes en el ejemplo. Vale, pues os voy a enseñar esta que vemos aquí. Vale, nómina guía base webinar. ¿Vale? Esta es la que os he creado para el curso de hoy. Vale, fijaros aquí. Bueno, yo he añadido esta columna del código de cuenta, se hace por botón derecho de diseñar definición de columnas y se le puede añadir el campo código cuenta, ¿vale? Lo digo porque es mucho más fácil luego entender cómo te está quedando el asiento, cuando además de ver el campo comentario, como veis que yo me lo pongo aquí delante, también pues veis, solamente hay que traspasarlo hacia la derecha, el campo código cuenta, y subirlo hasta la posición en la que os interese verlo y luego guardar la definición de columnas. Y cuando lo estáis viendo así es muy fácil de entender. Además, si os dais cuenta, yo voy ordenando por campo comentario. ¿Por qué? Porque ya el orden que os he puesto antes del asiento, este que veis aquí, pues yo he ido siguiendo este orden creándome una línea para cada cuenta del asiento, ¿vale? Y le he puesto un 1 y si va al debe o si va al haber y he ido subiendo de numeración para que luego con un solo clic me queden ordenados todas las líneas del asiento y los vea en este mismo orden, ¿vale? Esto a veces son manías o formas de trabajar, ¿vale? No quiere decir que lo tengáis que hacer siempre así, pero yo os lo explico como a mí me gusta hacerlo, que es poniéndole aquí en el campo comentario esa ordenación para que luego sea muy fácil encontrar la línea en la que luego quieres entrar para ver cómo está configurada, ¿vale? Bien, como veis aquí, la primera línea que he hecho ha sido la de sueldos y salarios, ¿vale? Es la que os mostraba en el ejemplo. Vale, pues esta que le he hecho, pues terminarla en ABC, porque cuando aquí indicas las letras que veis aquí y le dices aquí en cuenta código de sección, pues le va a sustituir estas 3 letras por el código que encuentre de sección que tenga asignado el empleado. ¿Vale? Esto, igual que os he dicho con sección, se puede hacer con cualquiera de los 5 ejes analíticos que tiene SAG200. ¿Vale? Esto es un ejemplo y es para que lo veáis. Vale, más cosas. Esto es de donde va a sacar la información. Históricos seguros, sueldos y salarios. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para que no le tengamos que decir en un filtro con concepto a concepto los que tiene que coger o tener en cuenta. No, lo que vamos a decirle es, oye, coge todo lo que se considera sueldos y salarios y
ten en cuenta que van a haber otras cuentas contables que van a llevar unos conceptos específicos y por lo tanto aquí me tienes que poner en un filtro, se lo estoy diciendo, me tienes que poner todo lo que se considere sueldos y salarios menos estos conceptos que yo ponga aquí, ¿vale? ¿Y cómo se coloca este filtro? Pues se coloca de la siguiente manera. Procesos, filtro movimiento, ¿vale? Y veis aquí le puedo decir histórico, código, concepto nom y el símbolo que yo quiero que haga, o sea, la operación que quiero que haga. Diferente de o igual a, ¿vale? Pues lo que estoy haciendo ahora es decirle, como le digo, ponme todo lo que se considera sueldo y salario y le pongo aquí que también excluya y que además excluya lo que es diferente a las indemnizaciones, que empiezan por el 500, ¿vale? Siempre aquí le pongo una Y porque tiene que cumplir todas estas condiciones a la vez, ¿vale? Luego veréis que cuando asignamos un filtro para ponerle un determinado concepto a una cuenta contable es al revés. O sea, le vamos a poner igual al concepto que queremos y aquí va a ir una O en lugar de una I, ¿vale? Luego lo vais a ver. Entonces aquí yo lo que le estoy diciendo es ponme todo lo que son sueldos y salarios menos lo que sea el concepto 8, que es manutención, el concepto 40, que son dietas, el concepto 45, que son kilometraje, el 50, ¿vale? Cada uno de los conceptos que yo he ido poniendo luego en una cuenta contable concreta, ¿vale? Entonces aquí se los tengo que excluir porque sí, lo hará de manera todo automática, ¿vale? Entonces, ahora ya tengo la primera línea explicada. Fijaros que esto es muy fácil de duplicar. Podemos hacer procesos, duplicar línea y automáticamente ya nos crea debajo una línea como la que acabamos de duplicar. Y luego cogemos y la modificamos, ¿vale? Le cambiamos lo que queramos de su configuración. Vale. Luego, como veis, aquí también estoy poniéndole el campo comentario. ¿Por qué? Porque luego esto a mí me interesa verlo en varios sitios. En el cuadrenómina, que después os enseñaré, es una adaptación, la pantalla cuadrenómina, pero os explicaré por qué es interesante utilizarla. Eso también sale en el campo comentario, tanto allí como en la pantalla de traspasos contables. Y es lo que también va a llegar al módulo de contabilidad cuando lo traspasemos, ¿vale? Y como veis, además del campo comentario que podéis escribir aquí el texto que queráis, pues también le podemos añadir campos insertables a continuación, ¿vale? Yo en este caso le he puesto solamente el mes y el año, ¿vale? Para que en el campo comentario también me esté indicando a qué mes y a qué año pertenece ese asiento contable. Vale, pues explicada la primera línea, vamos a ver la segunda. La segunda es la de dietas y kilometraje, ¿vale? Aquí se hace al revés. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que queremos que la cuenta 642 acabado en el código de sección solamente tenga el concepto manutención, que es el 8, ¿vale? El concepto dietas y el concepto kilometraje. Yo antes ya me he tenido que crear, lógicamente, esos conceptos en el convenio, ¿vale? O en la empresa, para que luego los pueda añadir a esta guía contable. ¿Vale? Los he añadido de la misma manera. Filtro movimiento, he cogido y he puesto igual, como veis aquí ahora, al número del concepto y aquí una O. ¿Para qué? Para que nos coja cualquiera de ellos en el momento en que aparezca un importe calculado de cualquiera de estos conceptos en un empleado, ¿vale? Y entonces esto nos lo va a poner en la cuenta que le estamos diciendo aquí. Terminado en el código de sección y también nos va a indicar este comentario, ¿vale? Para que sepamos que pertenece a dietas y kilometraje. Vale, vamos a ver la siguiente línea. Incentivos variables, pues esto lo mismo. Tengo una cuenta de gasto en la que he querido diferenciar que aquí solamente va a ir la parte de incentivos de los empleados. Pues aquí tiene el filtro con su código de concepto, igual que he hecho antes, ¿vale? Esto no tiene más misterio. ¿Vale? Aquí tenemos a las indemnizaciones, ¿vale? Que son la cuenta 641, pero aquí la diferencia es que le he puesto que termine en el código del empleado, ¿vale? Entonces aquí he cambiado esto. ¿Veis que pone código de empleado en lugar de código de sección? Pues esto es lo que me está haciendo que aquí me rellenará al final el código del empleado y creará esa cuenta contable para identificar que esa indemnización se la hemos pagado a ese empleado en concreto. ¿Vale? Yo sigo con mi orden de números y letras, ¿vale? Para poner 4D, que pertenece al debe, la cuarta línea, ¿vale? Y así lo estoy pudiendo ver mucho más fácil.
Ojo, aquí el filtro tiene que llevar más conceptos porque tenéis muchos tipos de indemnizaciones. Pueden ser indemnizaciones por fuerza mayor, causas económicas, despido disciplinario, indemnización según contrato. Entonces tenéis que poner aquí todos los conceptos 500 que reflejen cualquier tipo de indemnización. ¿Vale? Por eso también están excluidos en la primera línea de las 640 de sueldos y salarios, ¿vale? Para que todo pueda funcionar correctamente. Bien, luego vamos a ver otra línea más, que sería, esta ya es estándar, esta es como viene de la guía estándar, no he tocado nada, solamente he dejado lo que ya venía, seguridad social a cargo de la empresa, él solito ya se encarga de poner aquí el coste de empresa y aquí lo único que le he puesto el comentario, le he añadido lo de siempre, ¿vale? Para que se vea. No he tenido que poner filtros, lógicamente, aquí, ¿vale? Bien, vamos a por otra más. El pago delegado. Bueno, pues aquí sería cuando tenemos una prestación que tenemos que compensarnos, pues que pagamos la parte de empresa, pues luego la enviaríamos al DEVE ya lo hace solo porque ya le estás diciendo pago delegado y él ya coge la parte que sea a cargo de la empresa, ¿vale? Y en la 471. Vale. Luego la 460, que es la que normalmente se utiliza para anticipos. Vale, esta es la primera cuenta ya que aparece en el haber, como os veis aquí. Ya estamos hablando ya del haber. Por eso le pongo una H en el comentario. ¿Vale? Ya empezamos a la primera línea de la parte del haber y aquí lo que he hecho ha sido pues lo mismo, ponerle el código del empleado al final de la cuenta contable de anticipos. Así yo sé que si yo utilizo el concepto 25 para hacer los anticipos, que lo he configurado previamente como un concepto que va en retención, que resta todo lo que ya sabéis que hace un concepto anticipo, que disminuye del neto, ¿vale? Pues entonces yo lo tengo previamente ya configurado así y lo que hago es que aparezca en el haber y que vaya a esa línea. Luego lo veréis. Vale, y vamos después a la seguridad social a cargo de la empresa. ¿Vale? Aquí tenemos también la parte de seguridad social a cargo de la empresa. Esto es estándar. La cuota obrera del empleado también es estándar, también lo coge del propio programa. Y después ya, por último, tenemos la hacienda pública acreedora, las retenciones de IRPF. Pero como os decía aquí, están todas, tanto las de por salario dinerario como si tuviéramos salario en especie. ¿Vale? Por lo tanto, hay empresas que piden, oye, quiero que me diferencies entre la 4751 y la 4752. ¿Qué haríamos? Procesos, duplicar la línea y en la siguiente le pondríamos aquí la 4752 y haríamos un filtro y colocaríamos los conceptos de retención en especie que ya están en el convenio o en los conceptos de empresa, que ya vienen por defecto creados por la plataforma. Es simplemente identificarlos y ponerlos en el filtro, ¿vale? Y así nos estaría diferenciando ese tipo de retención. Vale, vamos a seguir con la penúltima. Aquí ya tendríamos la penúltima línea del asiento, tendríamos el embargo, ¿vale? O sea, si un trabajador le hemos introducido un embargo, que luego lo vais a ver como lo he hecho, pues le va a salir en esta línea. ¿Por qué? Porque yo aquí ya le he puesto los conceptos internos que utiliza el SAGE 200 para mostrar en nómina los embargos. Pero ojo, esto es un ejemplo muy sencillito que he puesto solo un embargo normal y su cancelación de embargo. La liquidación cuando, por ejemplo, despedimos al trabajador o se va voluntariamente y hay que cancelar el embargo, ¿vale? Sería este concepto 635. Pero hay muchísimos más conceptos 600, ¿vale? Porque hay embargos de alimentos, embargos hipotecarios, embargos normales y todos deberíais de ponerlos aquí para que cubriera todas las casuísticas, ¿vale? Yo para ir rápido lo he hecho con un embargo normal. Vale. Una vez los tenemos aquí puestos, pues ya nos van a funcionar de manera que desglosará en esta línea la parte del embargo. Y en cambio, en la última línea, que sería el líquido a percibir, funcionaría parecido a lo que hemos visto al principio de los sueldos y salarios. Aquí, para que me saque el líquido a percibir, pero no me vuelva también a sacar aquí el embargo, pues aquí le tengo que poner el filtro de que todo menos el 610 y el 635, que son los que he desglosado en la anterior cuenta. Por lo tanto, ya coge del líquido aquí y lo separa, ¿vale? O sea que esto sería el primer paso para personalizaros una guía contable, como veis, bastante ya más compleja que la estándar, ¿vale? Entonces, no se acaba aquí, ¿vale? O sea, una vez hemos creado la guía,
hay otro paso importante que tenéis que dar, ¿vale? Que es que tenéis que ir al laboral y entrar en este apartado que se llama traspasos contables, ¿vale? Y aquí, como veis, hay dos cosas. Hay asignar cuentas a empleados, que lo vamos a ver después, y primero asignar cuentas a conceptos, ¿vale? O sea, la guía no está todavía terminada. Hay que pasar por este paso de aquí. Porque aunque yo haya puesto unos filtros en la guía a las cuentas para que determinados conceptos aparezcan allí, también se lo tengo que decir en este apartado en el que yo estoy asignando determinados conceptos a cuentas contables, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es elegir la definición de guía de nómina que hemos hecho antes, voy a darle a siguiente y ahora me va a mostrar una pantalla, como veis, en la que me muestra todos los conceptos salariales que encuentra de esta empresa y de su convenio, ¿vale? En el que yo a cada concepto que he ido metiendo en un filtro le tengo que venir y decir, pertenece al código de definición de cuenta de nómina, el tipo de gasto contable que es, ¿vale? Que aquí si desplegáis en un interrogante veréis que pues tiene todas estas clasificaciones, ¿vale? Que según cada una le hemos dado y pues cada uno a qué cuenta contable se la estamos asignando. Esta es la genérica, pero luego el programa hará lo que tiene que hacer para desglosar con las terminaciones que le hemos dado y todo lo que le hemos dicho. ¿Veis? Los anticipos también los tengo asignados a esta cuenta. O sea, todo lo que antes le he dicho que tiene que ir a una cuenta concreta, a un concepto salarial, se lo he venido a decir también aquí. Las indemnizaciones, los embargos y ya está. En principio sería todo esto. Bien, entonces una vez hemos hecho esto, ahora sí que ya podemos hacer una prueba de cómo nos está generando estos asientos. Vale, os explico cómo se hace. Aquí tenéis este módulo que es traspasos contables. Vale. Esta pantalla, traspasar asientos pendientes, siempre nos va a mostrar lo último que hayáis creado de asiento en el mes que le hayáis solicitado por el primer apartado, crear y traspasar asientos. Pero yo esto lo puedo poner a cero, o sea, lo puedo borrar y volver a hacerlo las veces que yo necesite, hasta que vea que ya está bien el asiento. ¿Vale? Yo ahora acabo de borrar este que veis aquí, ¿vale? Para que esto aparezca en blanco, para que lo hagamos juntos y veáis todo el proceso. ¿Veis? Ahora yo no tengo ninguna propuesta de asientos creada. ¿Vale? Primero la voy a crear y es por aquí, crear y traspasar asientos. Vale. Vamos a hacer el ejemplo del mes de julio que os he enseñado antes, de este trabajador en el que le hemos puesto todo tipo de cosas. Le hemos metido un embargo, le hemos metido variables, le hemos metido de todo. ¿Vale? Entonces, como veis, elijo la guía contable que me he creado ya personalizada, que es esta que se llama webinar. ¿Vale? Le digo incluir gastos, o sea, registros ya contabilizados porque yo ya he hecho más de una vez esta contabilización. Si fuera la primera vez no haría falta marcar este check, pero si no, sí que tenéis que marcarlo, ¿vale? Para que sea una repetición. Y le voy a decir siguiente, le voy a poner el mes que quiero que me genere el asiento, julio, por ejemplo, y le voy a decir fecha del proceso. Porque si le digo fecha de cobro, es para contabilizar por mes y año de cobro una guía de atrasos, ¿vale? Y esto hoy no va a dar tiempo de verlo. Vamos a ver un asiento normal, de un mes normal. Vale, entonces vamos a darle a siguiente, vamos a darle a finalizar y ahora esto lo que está haciendo es crear el asiento de nómina en base a todas estas personalizaciones que hemos hecho en esa guía contable. Bien, y nos hace esta propuesta. Y como veis aquí, pues bueno, os voy a enseñar que haya hecho lo que queríamos que hiciera. ¿Vale? Aquí veis que esto es el campo comentario, ¿vale? O sea, os voy poniendo para que veáis cada cosa y que pertenece al empleado 8, ¿vale? Que es el que hemos hecho la nómina anteriormente. Bueno, pues la cuenta 640 termina con la sección que tiene puesto este empleado. Este empleado tiene la sección con, de contabilidad. Pues nos la está haciendo así. Nos está agrupando el salario con el plus convenio y suman estas dos cantidades. Luego también aquí nos está poniendo en la 640, para que lo veáis un poquito mejor, a ver si lo podemos hacer así. Ponemos en un lado esto y ponemos aquí en el otro la nómina que os estaba diciendo que os habíamos puesto de ejemplo. Vale, vamos a verla así.
y esto vamos a verlo un poquito más así. Vale, fijaros, 1.374 más 280 son los 1.654 de sueldos y salarios. Esto de aquí son las dietas y kilometraje, la suma de 20 de manutención, 300 de dietas y 250 de kilometraje. ¿Vale? Aquí me pone los incentivos, ¿vale? Pues la parte variable, ¿vale? Aquí me está poniendo la suma de todo esto de aquí abajo, lo que son los costes de empresa, la 642, ¿vale? Ya me lo está haciendo automático. Luego aquí me está desglosando lo que es el anticipo, veis que tiene 800 euros de anticipo, me está desglosando el anticipo, me está desglosando el embargo, los 595,15 que ha salido del embargo y el líquido a percibir, que son los 1.125,14. Y cada una de esas cuentas con la terminación de su código de empleado, ¿vale? Y aquí pues la parte de la cuota obrera y la cuota de empresarial. ¿Veis? Este sería el ejemplo del mes de julio, donde todavía el trabajador no ha tenido indemnización. Luego vamos a ver lo otro. Vale, entonces, ¿para qué sirve la adaptación del cuadre nómina? Pues porque si tú ahora quieres saber si esto está cuadrado, imagínate que esto, claro, es un ejemplo de un solo empleado, pero yo puedo tener 500 empleados. Yo los tendría todos aquí seguidos. Ahora, yo podría verlo tanto por código de cuenta y empleado, como por cuentas, agrupado por cuentas. Pero si yo tengo 500 empleados y quiero saber si esto está cuadrado, tendría que decirle exportar a Excel, tendría que hacerme este filtro de datos para que yo pudiera averiguar si el debe y el haber son iguales, ¿vale? Y comprobar que ese asiento yo lo puedo traspasar a contabilidad, ¿vale? Para eso pues tendría que quitarle las celdas vacías, tendría que totalizar esta columna, después tendría que cambiar lo mismo aquí, ponerle las celdas vacías, quitárselas y poner esto aquí y comprobar si debe y haber son iguales. Vale, está cuadrado el asiento, pero imaginaros que os da una diferencia de 50 euros. Ahora vete a encontrar en 500 empleados quién tiene esa diferencia de 50 euros, porque a lo mejor es un concepto salarial que hemos creado nuevo y que no lo hemos metido dentro de la guía contable o que no sale recogido en la guía estándar contable. Pues esto es lo que soluciona la adaptación cuadre-nómina. Esto es una adaptación personalizada de AELIS que se puede adquirir e instalar en Sage 200 y dándole a este botoncito de cuadre nómina nos va a mostrar esta pantalla que nos va a decir si este asiento, como veis aquí pone diferencia 0, pues quiere decir que está cuadrado, debe y haber. Aquí tendríais 500 empleados. Como te aparece el código del empleado, si alguno tuviera diferencia de cuadre, dándole simplemente aquí a la columna diferencia, nos aparecería el importe de la diferencia y sabríamos a qué empleado corresponde exactamente la diferencia, ¿vale? También nos aparece un listado preasiento que nos permite poder generar un informe de un asiento contable por si no tuviéramos el módulo de contabilidad con Sage y lo tuviéramos que enviar a nuestro departamento contable para que contabilice este asiento con otro software, ¿vale? Si lo tenemos, pues lo podremos traspasar directamente a contabilidad. Luego lo veremos, ¿vale? O sea que esto es la ventaja tan grande que tiene esta adaptación. Porque si yo he encontrado a qué concepto pertenece esa diferencia, pues yo fácilmente puedo ir a la guía contable y puedo añadir en el filtro el concepto que me está descuadrando y poder hacer que ya me funcione correctamente, ¿vale? O sea que esto es, como veis, pues una forma muy, muy fácil de poder automatizar todo este proceso, como veis, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que hay que hacer para traspasar el asiento a contabilidad. Vale, pues imaginaros que ya lo hemos visto que está cuadrado, ya vemos que nos está apareciendo correctamente todo este tema, ¿vale? Por lo tanto, ya aquí también podéis guardar la configuración añadiéndole el campo comentario, si no lo tuvierais, ¿vale? Esto se hace así, botón derecho, añadimos el campo comentario, ¿vale? Y se lo subimos para arriba para que aparezca y lo podáis ver un poquito más arriba, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, aquí, ¿vale? Aceptar, ¿veis? Ya me aparece el campo comentario, guardar la definición de columnas
y ya lo estoy viendo. Vale. Me parece correcto. Vale. Pues ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente procesos, aceptar asientos propuestos. ¿Vale? En el momento que le damos a aceptar asientos propuestos, esto ya se nos va a contabilizar en el módulo de contabilidad. ¿Veis? Proceso finalizado, y ahora esto ya lo tendríamos en contabilidad, consulta de asientos, y aquí buscaríamos en el mes de julio, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner valor por defecto. Vale, ¿veis aquí? Ya me ha llegado el asiento a contabilidad, ¿vale? Si yo ya tengo aquí el asiento, pues puedo ya tener cada mes de que me venga del laboral y no tengo que hacerlo manualmente con el resumen de nómina. Además, se podría también enviar el asiento con la distribución analítica de costes, ¿vale? Ahora vamos a ver el ejemplo. O sea, además yo a este empleado, ¿vale? Le he puesto, para que veáis un poco aquí, el apartado de distribución analítica, ¿vale? Esto sería, además de lo que ya hemos visto, si quisiera repartir porcentualmente en analítica del laboral los costes de este empleado en dos partes. Por ejemplo, veis que aquí tiene 50% a esta delegación, departamento, sección, y el otro 50% a esta otra. ¿Vale? Pues entonces yo también puedo utilizar todo esto que hemos hecho. ¿Vale? Ya tengo la guía hecha. Yo solamente tengo que marcar un check para que me traspase la analítica de costes. ¿Vale? Entonces vais a ver que ahora voy a borrar el asiento, bueno, como ya lo he traspasado, se me ha borrado ya de aquí, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver cómo nos lo generaría con la distribución analítica. ¿Vale? Lógicamente, para poder hacerlo de forma analítica, tendríamos que haber calculado previamente el proceso de distribución desde aquí, ¿vale? O sea, es un paso estándar, ¿vale? Que tendríamos que dar previamente. Perdón, lo vamos a hacer ahora. Siguiente. Y finalizar. Vale, ¿veis? Aquí me está repartiendo en dos partes la nómina. Pero esto no toca nada de lo que hemos hecho. Esto simplemente lo reparte, no toca nada del cálculo de nómina. Lo que hace es hacer otro cálculo en el que reparte en dos la nómina por las ubicaciones que yo le he dado. ¿Vale? Por lo tanto, ahora, si yo quiero aprovechar todo esto que he hecho y decirle crear y traspasar asientos con la guía que ya tenemos hecha, y ahora yo lo que hago es decirle contabilizar desde distribución analítica, ¿vale? Le digo siguiente, le pongo el mes de julio, fecha del proceso, siguiente y finalizar. Vale, y ahora vemos que nos ha hecho el desglose analítico. ¿Veis? O sea, tengo en la sección de contabilidad el 50% del salario de este empleado, pero en la sección de ventas tengo el otro 50%, porque yo es así como lo tenía repartido porcentualmente. Aquí las veis, los repartos analíticos en delegación, canal, departamento, sección, proyecto, ¿vale? Pues aquí está repartido de forma totalmente automática, ¿vale? Entonces, cuando yo ahora le dé aquí a aceptar el asiento o aquí, me lo traspasaría a contabilidad ya con el reparto analítico hecho. ¿Qué tendría que hacer allí en contabilidad simplemente para que ya lo pudiera ver en los balances de analítica? Pues simplemente aquí en analítica, procesos, generación de registros de analítica, ¿vale? Porque el asiento no viene automáticamente ya a la analítica, a los movimientos de analítica, sino que los tendría que generar. Movimientos de contabilidad pendientes de generar, aquí marcaría. Y después, aquí arriba marcado, ¿vale? Aquí quitamos, vale. Perdón, aquí, vale, ya está. Y aquí, muy importante,
además de que pondría el filtro del mes, ¿vale? O sea, pondría el filtro del mes del 1 de julio al 31 del 7 del 2021, aquí también pondría el filtro de las cuentas contables, ¿vale? O sea, las cuentas contables que a mí me interesa que me coja para lo que es el reparto de costes analíticos en contabilidad. ¿Por qué? Porque así no me voy a duplicar ningún movimiento analítico de otras cuentas, ¿vale? Cuando haga esta generación. ¿Vale? Y entonces esto ya pues, me va a hacer el proceso y ya voy a poder sacar un balance analítico y veré que ya tiene ese reparto que ha venido de la guía de contabilización. ¿Vale? Todo de manera automática. ¿Vale? Bien, hay otra cosa más que también os puede pasar, ¿vale? Que os he hecho también otro ejemplo aquí. Imaginaros que lo que queréis, en este caso, ¿vale? Pues es que lo que queremos es tener queremos tener un... A ver, un momentito que me voy a intentar poner el Word. Aquí. Vale, el Word. Queremos tener, además, recogido las indemnizaciones, lo que hemos dicho antes. Esto sería un ejemplo de este trabajador que lo finiquitamos el 31 de agosto y le pagamos una indemnización de 12.000 euros, por ejemplo. Aquí está la cancelación del embargo salarial, porque como ya le quedaban todavía 3.000 euros de embargo, pero hay margen para restárselo de su liquidación, pues se lo está cancelando de manera automática el programa y también le está pagando la liquidación de pagas, ¿vale? Pues esta nómina la haríamos con la misma guía y la tendríamos aquí, ¿vale? Vamos a verla y después ya vemos un último ejemplo y ya me hacéis todas las preguntas que queráis. ¿Vale? Estoy intentando que estemos dentro del tiempo, pero como veis es un tema bastante amplio. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, crear y traspasar asientos. ¿Vale? Vamos a hacer el mes de agosto, que es donde le hemos finiquitado. Incluimos registros. Siguiente. Agosto. ¿Vale? Vale, y ahora ya estamos generando el asiento del mes de agosto. Vale, pues lo mismo, ¿veis? Aquí ya me aparece la cuenta de indemnización que antes no salía con la terminación del código del empleado y por el importe de la indemnización. ¿Vale? Y aquí, dentro de los sueldos y salarios, pues están las liquidaciones de pagas extras, también están los demás conceptos que no aparecían el mes anterior. ¿Vale? Aquí en el líquido, o sea, en el embargo, también están las dos cantidades, la del embargo del mes y la de la cancelación del embargo. ¿Vale? Y este es el líquido a percibir. ¿Vale? Este asiento está cuadrado. De hecho, si yo quiero saberlo, puedo ir al cuadre nómina y comprobarlo. ¿Veis? Aquí ya me lo dice, no hay diferencia. Y de esta manera, pues ya puedo ir rápidamente a traspasármelo a contabilidad, ¿vale? Sin tener que hacer exportaciones a Excel, comprobaciones muy laboriosas, ¿vale? Por eso es tan interesante también esta adaptación. Y por último, lo que os quería enseñar es que también a veces me decís, no, Xavi, es que quiero que la cuenta contable que tengo yo en contabilidad es distinta al código del empleado. Quiero que un empleado vaya a esa cuenta contable sus gastos, sus sueldos y salarios. ¿Vale? Pues entonces también os lo puede permitir hacer esto. ¿Qué es lo que tendríais que hacer? Entrar en la ficha del empleado, en varias notas, la pestaña contabilidad, elegir la guía de definición de cuentas que antes hemos creado y ponerle la cuenta contable, yo he hecho esta de ejemplo, que pues queráis asignar a este trabajador en concreto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues a lo mejor no trabajáis con el código del empleado, la terminación del código del empleado, sino que queréis que esta cuenta sea la que para este trabajador le salga los sueldos y salarios. Vale, pues si lo ponéis aquí y luego hacéis lo siguiente, que es asignar cuentas a empleados, ¿vale? Que es aquí también lo mismo, definición de cuentas, escogemos la de nómina, decimos aquí por empleado, le decimos finalizar y veis aquí le pongo también que pertenece a ese empleado a esa cuenta de gasto. ¿Vale? Ahora, esto tiene una ventaja y un inconveniente, que es que cuando tú haces la creación del asiento, ¿vale? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, crear y traspasar asientos.
¿vale? Vamos a crear, para que se diferencie de los otros, vamos a dejar esto en blanco para que no hayan asientos pendientes y veáis la diferencia. Borrar todas las propuestas pendientes, ¿vale? Esto ya se deja limpio y ahora vamos a ir a crear y traspasar asientos para que veáis la diferencia de una manera o de otra. Vale, y aquí voy a utilizar otra guía porque así no mezclo con la que hemos utilizado anteriormente. En esa guía ahora os enseñaré cómo lo tengo que tener también indicado para que salga el código de la cuenta que queremos asignar al empleado, ¿vale? Que es diferente a que termine con su código de empleado, ¿vale? Entonces vamos a decirle el mes de mayo, por ejemplo, y finalizar. Vale, y ahora ya nos está generando el asiento con esta diferente configuración. ¿Veis? Aquí ya me parece que este empleado, aun siendo el código 9 de empleado, pero le está asignando esta cuenta, ¿vale? Claro, entenderéis que esto solo se puede hacer, la desventaja es que solo se puede hacer con una sola cuenta, ¿vale? Porque tú al empleado no le puedes decir que le asignas más de una cuenta contable, sino que lo puedes hacer con una, lo puedes hacer con la de gasto o lo puedes hacer con la de líquido a percibir también, ¿vale? Pero lo puedes hacer en una sola, ¿vale? Entonces, ¿qué he tenido que hacer en la guía contable para poder hacer esto? Pues en tipos de guías, vamos a ver la otra que hemos utilizado para el ejemplo, que es esta, y aquí donde dice sueldos y salarios, ¿veis? He tenido que decirle código cuenta y ya directamente A, B, C, D, E, F, G, H, I. O sea, todos los dígitos de la cuenta contable me los coges del código cuenta que haya puesto en el empleado, en su apartado de varios notas, contabilización, ¿vale? Así es como podéis hacer también esta otra configuración, ¿vale? Y nada, pues ahora ya que más o menos en 50 minutos me dijeron que lo explicara todo, os dejo para que podáis hacerme preguntas sobre lo que hemos expuesto los últimos 15-20 minutos, si os parece. Y bueno, y si hay alguna cosa más que queráis que veamos, pues la podemos comentar, ¿eh? Muchas gracias, Xavi, por la formación. Si te parecen, entra preguntas, te voy comentando, ¿vale? Para Perfecto. dar Sí, respuesta. muy Nos bien. comentan que si la contabilidad es analítica y tenemos delegación, proyecto y canal, ¿dónde se Ujú. parametriza eso para que la contabilización sea por totales atendiendo ese criterio? Que sea por totales. A ver, a ver si la he entendido bien, la pregunta. O sea, lo que hace que tú envíes el asiento a contabilidad por totales es que tú, o sea, tú tienes en laboral, igual que en contabilidad, tienes la configuración de la analítica porque todo está, ese módulo está compartido, ¿vale? Por lo tanto, si yo voy a empresa, ¿veis? Aquí me pongo en la empresa, en el asistente de configuración de la empresa, ¿vale? O sea, yo estoy en laboral y también estoy viendo las mismas ubicaciones analíticas que haya determinado, ¿veis? Nómina, ubicaciones analíticas, y yo aquí puedo ver los canales que tengo definidos, ¿veis? Por ejemplo, canales, delegaciones, ¿vale? Todos los ejes que yo estoy utilizando. Entonces, claro, si yo quiero que me llegue a contabilidad, siempre va a llegar de una manera como por defecto, va a haber siempre hasta el máximo desglose que tiene SAGE 200, que es a nivel de empleado, pero tú luego puedes ver la agrupación desde contabilidad también sacando esos totales por ubicación, porque tú sabéis que en la mayoría sobre todo además por canal y delegación, está en todos los ejes, en todos los informes mayor, balances de contabilidad, se puede decir fíltrame por canal, fíltrame por delegación, ¿vale? Pues entonces tú vas a poder ver luego lo que te ha traspasado de forma totalizada, ¿vale? Pero piensa que
en la pantalla esta de traspasar asientos pendientes, aunque tú la puedas ver de las dos maneras, ¿vale? Aunque tú le puedas decir por cuenta y empleado o agrupado por cuentas, y aquí no veas nada más que totales, igualmente el departamento sección va a estar internamente también desglosado hasta el nivel de empleado, ¿vale? Donde tú vas a poder totalizar luego es allí ya en contabilidad haciendo el desglose hasta el nivel de cuenta que quieras o filtrando por los determinados centros de coste, ¿vale? O sea, esta es la... pero claro, para que pueda cubrir todas las casuísticas, pues tiene que poderse enviar la información al máximo nivel de desglose, ¿vale? Que sería el de también de empleado, ¿vale? No sé si más o menos he podido contestar la respuesta, o sea, la pregunta. Mientras voy a seguir poniendo un ejemplo de contabilización aquí para que lo tengáis. Vale, aquí. Vale, si hay alguna pregunta más, no sé si Sí, tenéis... mira, ¿Sí? ha entrado otra más que nos preguntan, ¿pueden personalizarse los comentarios del asiento con más campos? Sí, correcto. Se pueden personalizar con más campos que no sean solamente el mes y el año, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en el apartado donde se hace, ¿vale? Vais, ahora aquí os he puesto el ejemplo este de lo que estábamos hablando antes. Claro, ¿veis? El SAGE 200 siempre va a tener que llegar hasta el máximo nivel de desglose, porque tiene que tener esta información desglosada. ¿A qué canal, a qué delegación, a qué departamento, sección he distribuido este mismo empleado, ¿vale? Pero luego, si yo lo quiero ver agrupado, siempre lo podré ver de manera agrupada, ¿vale? Entonces puedo ver financiero agrupado por cuentas o puedo ver por cuentas y empleado, ¿veis? Y entonces ya aquí se me desglosa a nivel de empleado, ¿veis? Esto es lo que os quería mostrar de la anterior pregunta, ¿vale? Pero luego también en contabilidad lo podemos también agrupar o desglosar, ¿vale? Esa es la otra cosa. Y esto que me habéis preguntado ahora se hace desde aquí. Vamos a ir a la otra guía, ¿vale? La que teníamos preparada para la sesión de hoy. Y se hace desde aquí, ¿vale? O sea, yo puedo decirle aquí en el campo comentario, además del texto que quiera, le puedo insertar tantos campos como me encuentre disponibles en estos 3 puntitos que veis aquí. ¿Veis? Yo le he puesto mes y año, pero si yo le doy aquí a 3 puntos, dentro de estas tablas que hay dentro del programa, o sea, yo puedo ir a buscar un campo que esté dentro de la tabla históricos seguros, o puedo ir a buscar un campo que esté en histórico, entonces ya me da otra serie de campos disponibles, ¿vale? Me puedo ir a otra tabla que sea, pues, conceptos históricos, ¿vale? Y entonces me da todos estos campos, ¿vale? O sea que, como veis, yo puedo utilizar tantos campos como veis aquí. Ahora, si estáis buscando un campo que no está aquí, ya sí que requeriría ya de algo más personalizado, que pues sería lógicamente ya una cosa que no podéis hacer solo con el estándar, ¿vale? Pero veis que tenéis bastantes campos libres, ¿vale? Algunos, no todos, los que a veces me piden, están, ¿vale? A veces hay gente que me ha pedido el número del expediente del embargo que me salga en el comentario. Pues, lógicamente, esto no estará aquí, ¿vale? Por lo tanto, no lo puedo poner, aunque sea un dato que tengo en incidencias embargos, ¿vale? Donde tengo metido el embargo salarial. Pero sí que puedo tener desglosado a qué empleado le pertenece ese concepto de embargo para ese mes y cuánto le he retenido, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que os estaba un poco explicando, ¿vale? Bien, ¿más preguntas? Sí. Vamos con la última pregunta, Xavi. Sí. Nos comentan que ¿se puede hacer que un concepto negativo de nómina reste directamente de sueldos y salarios sin que aparezca desglosado? Sí, correcto. Se puede hacer. Ya tiene un poco más de complejidad, pero se puede hacer de la siguiente manera. Os voy a poner aquí un ejemplo, que es que yo aquí, por ejemplo, tengo una cuenta de 641, ¿vale? Que es la de sueldos y salarios, ¿vale? Aquí tenemos el cambio que hay que hacer, es que en lugar de que venga de históricos seguros, sueldos y salarios, le pondremos que venga de históricos seguros total de vengos NOM, ¿vale? La procedencia del importe,
¿vale? Entonces luego esta cuenta de gasto tiene que ser la misma cuenta, aquí veis que pone 641 y aquí también 641, pero aquí tiene que poner concepto histórico importe nom resta. ¿Veis? Entonces aquí el segundo movimiento es el que nos está cogiendo el importe negativo, ¿vale? Y entonces esto lo que nos va a hacer es que al ponerle el filtro de que este concepto importe non resta es el concepto anticipo, por ejemplo, el concepto 20, que también lo tenemos aquí configurado en conceptos salariales, lo que va a hacer es el siguiente resultado, ¿vale? Imaginaros que este trabajador pues tiene 100 euros de anticipo en un mes y su nómina son 1.600 de salario menos los 100 euros del anticipo, ¿vale? Pues en el ejemplo que yo os he puesto primero, a mí me hubiera salido desglosado, me hubiera salido el anticipo en la 465 en el haber desglosado de líquido a percibir, ¿vale? Pero en este caso, al hacerlo de esta forma, nos sale ya la 641 con 1.500 euros para el empleado número 15, ¿vale? Que es este que estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces ya sale descontado del importe de los sueldos y salarios los 100 euros del anticipo, ¿vale? Entonces hay que hacerlo de esta forma, pero sí que se puede, ¿vale? Se puede hacer de esta manera también. Como veis, hay pues muchísimas posibilidades y a cada cliente pues hay que ver cuáles son sus necesidades y hacerlo a medida. ¿Vale? Por eso es lo más habitual pues, que requiera un poco de ayuda, al menos para crear la guía y luego pues ya mantenerla no es tan difícil porque ya lo estáis viendo que con el cuadre nómina, por ejemplo, pues podríais saber en qué momento, pues si añadís un nuevo concepto, os ha provocado un descuadre y eso ya pues podéis añadir luego ese concepto a la línea del asiento que corresponda. ¿Vale? Espero haber contestado tu pregunta, Blanca. Pues, Xavi, ya no habrían entrado más preguntas ni dudas, por lo que daríamos por finalizada la formación. Agradecerte a ti tu tiempo y la formación que has impartido a los clientes de Aelis y a todos Muchas los gracias. asistentes, pues, su participación en esta formación.